Muy pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando la primera edición de MBD Noticias por la pantalla de TV Ciudad. El saludo grande a todos y todas quienes nos están siguiendo a través del 6.1, la señal de aire de TV Ciudad, y también a través de distintas plataformas, como por ejemplo en el sitio tvciudad.uy o a través de YouTube y por supuesto a través del 107.7 de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y aprovechamos a mandar un saludo muy grande a todos quienes nos siguen allí a través justamente de esa señal. Aquí estamos con una mañana fresca que aparentemente va a ir de a poquito, como decíamos también en los últimos días, llevándonos a la primavera. Esperemos por lo menos con buen tiempo. Está fresco, está algo nuboso a esta hora de la mañana, pero va a estar claro según los pronósticos del INUMED, que anuncia que para hoy se prevé una jornada con cielo claro y algo nuboso. Hay neblinas. La temperatura máxima se va a ubicar en los 14 grados y la mínima en 6. Para mañana, viernes, aumenta la temperatura, y no solamente porque juega Uruguay contra Paraguay por las eliminatorias, sino porque hay mucha expectativa con respecto a ese partido. La máxima va a estar en 19 grados, va a seguir en esta tónica de cielo algo nuboso, claro, de acuerdo a los periodos del día, y la mínima será de 6 grados para la próxima madrugada. Y atenti que el sábado se va a mantener dentro de esos tópicos, 18 grados la máxima, pero la mínima va a estar en los 10 grados. Quiere decir que ya de a poquito, aparentemente, el frío va cediendo terreno y vamos entrando, como decíamos, en esa primavera tan esperada. Pero, como se sabe, en este país hay que esperar siempre unos cuantos días para que el calorcito empiece a afincarse. Ahora nos vamos al adelanto de algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta primera edición de MBD Noticias. Y arrancamos con un documento al que accedió MBD Noticias que muestra que la Institución Nacional de Derechos Humanos constató, atención con esto, detenciones ilegítimas y violación de la libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. Una situación bastante compleja, sobre todo ahora que se va a dar esta discusión sobre el tema de los allanamientos nocturnos. Vamos a otro tema que tiene que ver y no, son 16.005 las personas privadas de libertad, con un crecimiento promedio de casi 1.000 personas por año, un 7% en 2024, según los datos que surgen de un informe presentado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que presentó una batería de medidas para tratar de mejorar el sistema carcelario en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia, y ya pasamos a otro tema, confirmó la condena contra los militares Jorge Pajarito Silveira, como se le conoce, y Ernesto Ramas por la desaparición forzada de Óscar Tacino. Es la primera vez que el máximo tribunal se expide sobre la ley del 2006, un dato no menor en, la búsqueda de responsables de la violación flagrante de los derechos humanos durante la dictadura. En otro orden de cosas, recién hablábamos de los allanamientos nocturnos y los partidos de la coalición firmaron el pasado mediodía una declaración de apoyo a la campaña por la modificación del artículo 11 de la Constitución que habilitaría los allanamientos nocturnos. Un tema que seguramente va a ser de debate de cara a las próximas elecciones, porque allí además se va a votar justamente junto al plebiscito de la reforma de la seguridad social, a propósito del cual también vamos a tener novedades hoy aquí. Van a estar, poniéndose a disposición o a consideración de los electores el próximo 27 de octubre. Hablando justamente de plebiscitos, el PIT-CNT realizó ayer el lanzamiento de la campaña por el sí en el Teatro El Galpón, y la Comisión Nacional que apoya justamente este plebiscito Afirma tus derechos, así se titula, o ese es el eslogan de esta campaña. Va a presentar un documento en el que desarrollará los puntos expresados en la papeleta del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Hoy vamos a estar recibiendo, precisamente y a propósito de este tema, a Carlos Clavijo, integrante del equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, para explicar algunos puntos, no solamente de la propuesta plebiscitaria, sino lo que está ocurriendo justamente con los debates que se están dando, incluso dentro del Frente Amplio.
Y ahora vamos a recorrer las calles de Montevideo para ver cómo está la cosa y cuáles arterias van a tener algunas dificultades. Fíjense allí que ya se puede vislumbrar un solcito a esta hora de la mañana y hoy va a haber problemas en Gaboto entre Canelones y Maldonado de 6 a 21 horas. Va a haber una grúa en esa calle, con esa intersección de Canelones y Maldonado, estamos hablando de Gaboto. En Arenal Grande, entre Coronel Bransen y Avenida Rivera, de 7 a 19 horas, habrá dificultades por el tema del hormigonado, que se está realizando precisamente allí. Asunción, entre Minas y Magallanes, de 7 a 17 horas, carga y descarga. Y en Avenida San Martín, entre Camino Leandro Gómez y Pablo Escremini, hasta el 9 de septiembre habrá dificultades por reposición de calzada. Allí tenemos las imágenes del centro de Montevideo que dan cuenta, bueno, de cómo se está dando a esta hora el tránsito en justamente el centro de la capital, en la principal avenida y en distintos lugares donde ya hemos anunciado hoy van a haber distintas actividades y trabajos que pueden complicar un poquito el tránsito. Ahora, les recordamos, tenemos 10 grados de temperatura, nos vamos a meter en el desarrollo de la información y la vamos a comenzar justamente con el lanzamiento de la campaña por el sí para el plebiscito sobre el sistema previsional que se va a realizar, como decíamos, en simultáneo con las elecciones nacionales. Ayer el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, llamó a votar la papeleta en el entendido de que defiende a las grandes mayorías de la población. Atendiendo a la necesidad de la suficiencia en las prestaciones, atendiendo a una concepción que vaya girando la lógica de la sociedad y que imponga trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que volvemos a recrear las condiciones de poder acceder al derecho a jubilarse a los 60 años, a que la persona humana, en el marco de sus derechos inalienables y de las prestaciones con suficiencia para la seguridad de sus medios de vida, tenga un piso en el salario mínimo nacional, digamos, que cobre básicamente ese piso como prestación de la seguridad social y la desprivatización de la seguridad social, erradicando el lucro financiero de las AFAP de una esfera que no les compete, que no les corresponde. Vamos a votar que sí el 27 de octubre, porque oponemos los derechos de las inmensas mayorías a los privilegios de unos pocos. Una vieja historia, ¿eh? Un informe del comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, presentado ante autoridades del Parlamento, del Ministerio del Interior, pero también de la Universidad de la República, propone avanzar en medidas alternativas a la privación de libertad para descongestionar el sistema carcelario. Una discusión también de mucho tiempo. Petit señaló que se debería avanzar en la creación de centros de integración social que permitan una mejor reinserción y sugirió la posibilidad de realizar un censo de diagnóstico de la población carcelaria. Tenemos un sistema tan grande que es muy difícil de financiar, muy difícil de conseguir los funcionarios, de preparar los funcionarios, de todo el gasto que eso requiere. Y como lo han hecho las buenas prácticas en todo el mundo, que han logrado dar más seguridad y más rehabilitación, se requieren buscar alternativas a eso. Los centros de integración social son en muchos países, en España por ejemplo, son centros donde las personas que vienen haciendo un buen proceso de rehabilitación postulan y en su último tramo de privación de libertad están, por ejemplo, en un periodo acotado del día, de 7 de la noche a 7 de la mañana. El resto del día reciben capacitación, rehabilitación, tratamiento de adicciones, buscan trabajo, etc. Después hay mucho que avanzar en la salud. Se tiene que asumir todo el sistema penitenciario, tiene que ampliar la cobertura. Hay más de un 35% de la población que no es asistida por ACE, sino por sanidad policial, que no es su competencia ni su mandato. Eso tiene que seguir desarrollándose. Y también propusimos un censo penitenciario, pero un censo de diagnóstico y rehabilitación, no un censo, digamos, de nombre, edad, etcétera, sino de un censo que permita tener planes de tratamiento, para que haya progresividad, para que las personas puedan avanzar en su rehabilitación.
Y el comisionado parlamentario después se va a referir al tema que vamos a desarrollar ahora y que tiene que ver con un documento al que accedió MBD Noticias de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que constató detenciones ilegítimas y violación de libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. Tras una denuncia del abogado penal Facundo Briz Pasos, la Institución de Derechos Humanos resolvió instar al Ministerio a modificar el protocolo de cese de personas detenidas. En una carta dirigida al ministro Nicolás Martinelli, las y los directores de la institución describen los hechos denunciados y detallan que decenas de personas son detenidas en calabozos bajo la custodia policial, muchas veces esposadas e incomunicadas cuando la justicia ya determinó su inocencia. Esta situación fue relatada a MBD Noticias por una de las víctimas, que luego de una confusión producto de la compra de una moto y teniendo la libertad autorizada por la justicia, estuvo entre 6 y 7 horas esposada y sin la posibilidad de dar aviso a su familia. El abogado explicó que esto se produce de manera sistemática por ser parte de un protocolo del Ministerio del Interior. Al fallar a favor de la denuncia, Briz Pasos, precisamente, la Institución de Derechos Humanos reconoció la vulneración del derecho de libertad ambulatoria por parte del Ministerio del Interior y recomendó a la cartera que en un plazo no mayor a los 90 días dicte un acto administrativo para revertir esta situación que se está denunciando. Y a propósito de esto, como decíamos, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit se refirió justamente a las denuncias y que dan cuenta de detenciones a personas privadas de libertad habiendo cumplido sus penas, que continuaron presos porque fallaron las comunicaciones desde el Poder Judicial, entre otros argumentos. Bueno, Petit confirmó que conoce al menos 3 casos en donde los privados de libertad estuvieron entre 10 y 20 días detenidos por encima de su pena. Yo conozco 2 o 3 casos que me fueron informados por la Defensa Pública de situaciones en donde las comunicaciones del Poder Judicial a la cárcel tuvieron distintos problemas que no deberían haber ocurrido, pero que ocurrieron, con lo cual hubo personas presas que estuvieron, su fecha de vencimiento de la condena había terminado y estuvieron un tiempo más, 10, 15, 20 días. Eso no debe ocurrir, eso es grave. Lo que yo tengo fueron no decenas, como me señalaba, sino algunos casos puntuales sobre los cuales también se han alertado a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades del Ministerio del Interior. No sé, ¿pero por qué se dio? ¿Por un falla de protocolo? O sea, problemas con lo que yo tengo entendido. Digo, yo no soy ni el Poder Judicial ni el Ministerio del Interior. Por lo que yo pude averiguar y ver, problemas de comunicación que tienen que ver con mails, comunicaciones, notas escritas, notificaciones en papel. Estamos hablando de personas que tendrían que estar en libertad, que estuvieron 20 días más presos. Yo conozco de 2 casos, quizás 3, de personas que se les había vencido la pena y que la notificación de su libertad les llegó atrasada. Eso que a veces ha ocurrido, probablemente en un sistema tan sobrecargado estresa también al Poder Judicial. Son situaciones a las cuales hay que estar muy atento y sacar conclusiones. No es la regla, no es lo habitual. Bien, y 5 personas privadas de libertad permanecen internadas en distintos centros hospitalarios luego de que se registrara un incendio a raíz de una riña en uno de los módulos del Excomcar. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, se refirió al suceso y también a una denuncia realizada por un privado de libertad en el establecimiento carcelario de Las Rosas, en el departamento de Maldonado. El próximo a 21 y 30 se produjo en el módulo 10 un incidente, una riña con internos de la celda número 7 con otros internos, que es producto de la investigación, en la cual luego de la riña se produce un foco ígneo en la celda 7 y gracias a la pronta intervención del personal policial que utilizó armas y munición no menos que letal, pudieron parar ese incidente y sacar a los internos dentro de la celda. Eran 6 internos y la celda estaba con el foco ígneo. De los 6 que habitaban la celda fueron inmediatamente
trasladados a la policlínica del establecimiento. De los 5 internos que fueron trasladados a diferentes nosocomios, hubo movimiento interno, pero en este momento tenemos 3 en el SENACE, 1 en el Círculo Católico y otro en Escamo. Totaliza 5 internos. Presos de la cárcel de Las Rosas mantuvieron durante 3 días a otro privado de libertad bajo la cama de una celda sin comer, sin ir al baño y con constante violencia. El caso está siendo investigado, según señaló el director del INR. Se está trabajando en las 2 fases, en la fase administrativa, con una información de urgencia que está haciendo el director, pero también está en la fase judicial, en las cuales el día viernes está previsto la conducción del privado de libertad como víctima, que tiene que ir al examen forense, es decir, están en las 2 vías, judicial y la administrativa, para establecer la veracidad de los hechos y, en el caso de la veracidad de los hechos, los responsables de esa denuncia que presentó el interno. Y los partidos de la coalición de gobierno firmaron una declaración de apoyo a la propuesta de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, que va a ser plebiscitada, como decíamos, junto a las elecciones nacionales. El documento firmado asegura que en caso de que gane el sí y se habiliten esos procedimientos policiales, el hogar seguirá siendo un sagrado inviolable. Los partidos miembros de la coalición de gobierno acuerdan apoyar la iniciativa plebiscitaria que modifica el artículo 11 de la Constitución Nacional, habilitando los allanamientos nocturnos. El mencionado instrumento constituirá una herramienta más en la lucha contra el delito. Para su correcta y eficaz implementación se continuará profundizando las capacitaciones específicas y se procurará el equipamiento necesario para llevarlos a cabo con la debida seguridad. Con esta medida aumentará la eficiencia en la lucha contra el delito y, en particular, contra los centros de distribución de drogas que se amparan en esta prohibición de 1830. Las garantías para los ciudadanos permanecerán intactas y el hogar seguirá siendo un sagrado inviolable, como lo es durante el día, donde actualmente se habilitan las acciones de allanamiento. La orden de allanamiento será por orden escrita de juez competente, quien deberá estar presente en el procedimiento a los efectos de asegurar las garantías de todos los ciudadanos. El mencionado apoyo de los firmantes consistirá no solamente en la defensa pública del plebiscito de la papeleta amarilla por el sí a la reforma constitucional, sino también en proponer instancias de información y, si fuera posible, de debate con referentes políticos que se opongan a la medida. Y hablando de allanamientos, una familia de Villa Española denunció ante el Ministerio del Interior y la Justicia Penal que policías de la seccional 13ª de Montevideo realizaron un allanamiento por error en su domicilio y le robaron 150.000 pesos. El abogado de la familia aseguró que no se presentó en el momento del allanamiento ninguna orden judicial y que el procedimiento fue muy violento. El allanamiento, en el mejor de los casos, fue por error y en el peor de los casos se hizo sin orden judicial. Quiero decir, fue por error porque seguramente el discurso del Ministerio del Interior esté orientado a invocar que fue un allanamiento voluntario, que de por sí es un oxímoron, no es una contradicción. Pero seguramente lo que digan es que nuestra clienta expresó consentimiento de que se pueda allanar su vivienda. Eso es falso, no hay ningún acta y es completamente refutable. Ahora bien, no hay orden judicial, eso es grave. El allanamiento es una medida de prueba excepcional, requiere rigor metodológico, hay que hacerla bien, si no el efecto procesal es un boomerang y en este caso genera responsabilidad institucional. En este caso fue ella les permite entrar porque la forma fue muy violenta. Exactamente, una mujer sola en su casa en horas de la tarde no tiene forma de decir que no frente a la presencia de policías armados que irrumpen literalmente en su living. O sea, en la medida que no existe un acta que exprese consentimiento, el allanamiento voluntario no existió. No hay orden judicial, por lo tanto el ingreso fue ilegal. Los delitos son muchos, ahora se agrava por esta otra circunstancia, que no es un dato menor, ni de color, le faltó dinero, ¿no? Bien, se asignó un fiscal, esto se sabe si se pueden diligenciar pruebas, cámaras de la zona, cámaras que tenía la propia policía. Sí, nosotros denunciamos en asuntos internos, lo denunciamos ante la justicia penal, que comunicó el hecho a Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez de tercer turno, que entendemos va a comenzar una investigación sustancial, porque acá hay que delimitar, primero, la naturaleza del procedimiento y segundo, qué pasó después, por lo que yo te comentaba. Un allanamiento requiere rigor metodológico, trazabilidad, actas, nada de eso sucedió y falta dinero.
Y ahora un hecho desgraciado. Una familia está pidiendo colaboración tras un incendio que causó pérdidas totales en una casa donde vivían 3 personas en el barrio 1 de Mayo. Estas personas son todas clasificadoras, también perdieron sus materiales de trabajo y por eso están pidiendo ayuda para hacer frente a esta situación. Se perdió pérdidas totales, explotó la moto, el carrito, bueno, todo lo que tenían adentro, acá como se ve, acá está la moto explotada. Fue un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito que empezó desde el cuarto. Acá como se ve todo, está todo en mal estado, no quedó nada, absolutamente nada. Y bueno, acá era el cuarto que dormían los 3, separado por el roperito. Y acá estaba el otro roperito, que fue acá donde empezó el cortocircuito. Y bueno, como ven, lamentablemente hay que tirar todo hacia abajo para volver a levantar. ¿Qué necesitan? Y materiales para volver a levantar la casa y después todo para adentro. Se perdió absolutamente todo. Dio todo. Lo que más precisamos en este momento sería, no sé, una bicicleta, un carrito, para poder volver a seguir trabajando, ¿no? Porque si bien necesitamos muchas cosas, tampoco queremos todo de arriba, queremos seguir trabajando, nosotros somos clasificadores todos. Bien, y ahora viajamos al departamento de Tacuarembó, porque allí el periodista Sebastián Ríos de la radio comunitaria La Candela denunció penalmente al intendente de ese departamento, Wilson Esquerra, por usar su influencia política para beneficiarse con la venta de terrenos de su propiedad. Según la denuncia, un campo de 14 hectáreas vendido por Esquerra por un valor 5 veces mayor al del mercado sería declarado de interés departamental a pedido del propio jefe comunal. El 31 de mayo la Intendencia de Tacuarembó envió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalaría en la zona y pidió la recategorización del padrón para que pase de rural a suburbano industrial. Los denunciantes plantean que en ese mismo momento Esquerra concretó la venta de su campo a la empresa Valintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino. Según consta en la denuncia presentada por el periodista Sebastián Ríos, existen indicios de que el intendente sabía que los mismos interesados en comprarle el campo eran los inversores del proyecto maderero que él estaba promoviendo. Que no haya ningún tipo de mezcla que siquiera pueda generar dudas en el tema de un negocio donde va a haber dinero y donde va a haber otros beneficios, que un particular no tiene problema de hacerlo, pero en este caso un intendente vinculado a una empresa que se quiere instalar allí, que termina vendiéndole parte de su patrimonio para hacerlo, pero era un lugar que además necesitaba de autorizaciones del propio intendente, de la intendencia, pero acá se está juntando sobre la persona del intendente porque es el jerarca máximo y donde de alguna manera también interviene en el trámite. Eso puede tipificarse como una conducta de las previstas dentro del Código Penal. Por ejemplo, la conjunción del interés público y privado. Bien, y ahora nos metemos en la política partidaria, obviamente, en plena campaña y de cara a las elecciones de octubre. El sector Adelante, integrante de Cabildo Abierto, anunció la próxima presentación de una lista propia al Senado cuya integración aún no está definida. Casi la mitad de la bancada cabildante en la Cámara de Representantes integra esta agrupación y, entre otras cosas, reivindica la laicidad, la libertad económica y el combate al narcotráfico. 4 de las 9 personas que ocupan bancas por Cabildo Abierto en la Cámara Baja son parte de Adelante y en todos los casos fueron elegidas por departamentos del interior. La diputada por Rivera, Nazmi Camargo, el diputado por Cerro Largo, Wilman Caballero, el diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez, y el diputado por Maldonado, Sebastián Cal, quien defendió la existencia de diferencias a la interna del partido. Claramente, si en un partido con el tamaño de Cabildo Abierto todos pensamos iguales, porque no estamos pensando.
La diferencia de ideas y la diferencia de propuestas es lo que estoy convencido que va a hacer grande a nuestro partido. En todos los temas es imposible coincidir. Tal vez tengamos propuestas desde adelante diferentes, incluso a las que pueden llegar a estar manifestadas en el plan de gobierno. Asumimos hoy públicamente un compromiso de trabajar en algunas temáticas como la desmonopolización de los combustibles, de bajarle el costo de vida real a los uruguayos. El diputado Menéndez dijo que este sector cabildante surgió con el objetivo de renovar al partido. Tratando de seguir los principios laicos en la concepción más amplia de la palabra, defendiendo la libertad, defendiendo la verdad, defendiendo la empatía y sobre todo la verdad y la responsabilidad. Bien, y seguimos en la interna de Cabildo Abierto porque según diversos medios el lanzamiento del sector cabildante, adelante, este que acabamos de ver, generó un fuerte cruce entre el diputado Cal, a quien acabamos de escuchar, y el senador y candidato presidencial Guido Manini Ríos. Si bien evitaron hablar del tema, horas antes del acto se dio una discusión en los pasillos del cuarto piso a la salida de una reunión que se mantuvo justamente en la oficina de Manini Ríos, en la que el candidato a la presidencia le habría dicho a Sebastián Cal: qué lástima que no te mató Aguiar. Esto en alusión al empresario Gonzalo Aguiar, asesinado meses atrás, y a quien el diputado Sebastián Cal había denunciado por amenazas. ¿Qué tienen para decir al respecto? Hoy estamos acá para lanzar esta agrupación, no para hablar de ese tipo de cosas, y máxime cuando contiene o implican una distorsión clara de la realidad. No vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la distorsión de la realidad? No vamos a hablar de ese tema. O sea, las preguntas relacionadas al lanzamiento hoy del sector como lista al Senado, referente a eso recibimos preguntas. ¿Los se deben al lanzamiento del sector o a las diferencias? No se van a responder preguntas referentes al tema. Bueno. No, sí, yo tengo una que no es la lista del Senado. Dijeron que bueno, que no lo habían hablado. ¿Cuándo se va a definir? ¿Quién va a encabezar la lista? Perdón. Le damos la palabra a Menéndez. Si hay una característica que ha tenido nuestro sector es de que no ha funcionado a verticalazos. Esto es un sector en donde nuestra fuerza debemos reconocerla y nuestra fuerza parte de la gente que nos rodea. Nosotros somos simplemente voceros del pensamiento de una agrupación que felizmente crece en unidad y así es lo que pretendemos para nuestro partido también. Bueno, muchas gracias. Y es que el episodio fue muy notorio y tuvo muchísimos testigos, incluso algún legislador, como el caso de Elsa Capillera, y por eso fue que trascendió a ese nivel la discusión entre Manini Ríos y Sebastián Cal. Tras las tensiones registradas en Cabildo Abierto, previo a la presentación de la lista, el diputado Cal señaló que la agrupación va a definir en estos días si será Manini u otro compañero de Cabildo Abierto, según dijo, quien encabece la plancha del sector. También manifestó que recibió ofertas de otros partidos para alejarse, aunque hasta el momento ha definido continuar dentro de Cabildo Abierto. Las posiciones en las listas parece que fueron las que desataron otros problemas existentes. Todavía no tenemos una definición del armado de la lista y demás. Se tienen que dar algunas situaciones, de acuerdos que se están realizando. Nosotros somos un sector de puertas abiertas y no tenemos rivalidad con ningún sector de Cabildo. Discusiones hay en todos los partidos. Claramente nosotros cometimos la... Ahora, pero que te digan que por qué no te mató Aguiar, no sé si se da en todos los partidos. Cometimos la desinteligencia de tener una discusión en un lugar que no era reservado claramente. Lo hicimos en uno de estos pasillos, en una discusión que comenzó dentro de un despacho y que terminó en uno de estos pasillos. Yo también me hago cargo de lo que yo digo, que tal vez tampoco mis comentarios fueron los más felices. Uno a veces se sube de tono en una discusión y dice cosas de las que no están bien. ¿Pollerudo, por ejemplo? Bueno. Eso trascendió en El Observador. Por ejemplo, sí, yo por eso digo, yo me hago cargo de lo que yo dije, yo no le corro el cuerpo a la jeringa. Ya después lo que dijo Manini se lo tendrán que preguntar a Manini. Yo debo reconocer que el senador hoy vino, me saludó y me dijo, bueno, lo que yo te dije no fue así la frase, era diferente. ¿Manejaste en algún momento, en virtud de estas discusiones o el armado de la lista, el alejamiento de Cabildo? Hoy estoy acá. En un momento sí recibí ofertas, pero a ver, ¿quién no se enoja con su trabajo?
Bien, y vamos a otra interna que también tiene algunos aspectos discordantes. Tiene que ver con el sector nacionalista del herrerismo, porque el senador Luis Alberto Heber va a encabezar la lista del Senado y ha generado malestar en el entorno de Laura Raffo, quien esperaba ocupar ese lugar y que ahora va a evaluar su futuro político dentro del sector. Heber será el primer suplente del presidente Lacalle Pou en la lista herrerista al Senado y por ende asumirá la banca en caso de que su sector la obtenga, ya que Lacalle Pou va a encabezar varias listas y seguramente prefiera ser electo senador por la de su propio sector, Aire Fresco. Según el diario El País, el herrerismo definió la conformación de su lista en una reunión en la que participaron Heber, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera y la expresidenta, la ex precandidata presidencial, mejor dicho, nacionalista Laura Raffo, que allí la vemos. Raffo entiende que la decisión tomada supone una modificación del criterio que se venía manejando, según el cual la primera suplencia de Lacalle Pou en la lista herrerista le iba a corresponder a ella. Otros sectores partidarios ya conformaron sus listas e hicieron alianzas. Aire Fresco va a comparecer junto a Por la Patria, Espacio País lo hará con Alianza Nacional y El Futuro es de Centro, que integra la vicepresidenta Beatriz Argimón y la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, y se sumó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El herrerismo procesa estas decisiones en un contexto de pérdida de dirigentes y también de acercamiento a un acuerdo con el sector del senador Juan Sartori. Dejamos por acá los temas estrictamente de carácter político partidario para meternos en otro, que también bueno, es un reclamo permanente y que bueno, ha tenido un desenlace en el caso del que vamos a hablar, porque la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena a 25 años de penitenciaría contra Jorge Silveira, conocido como el Pajarito en el ámbito militar, y Ernesto Ramas, por 6 delitos de privación de libertad, 4 delitos de abuso de autoridad contra detenidos, 4 delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores, en el caso del detenido desaparecido Óscar Tassino. El abogado, Juan Chereta, dijo que es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia admite la tipificación del delito de desaparición forzada, integrada en el artículo 21 de la Ley 18.026 del año 2006. Es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia, con el voto de los 5 ministros, se pronuncia respecto a la aplicación del delito de desaparición forzada. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal plasmado un principio, que es el principio de irretroactividad de la ley penal, que impide que se aplique una ley para los hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigencia. Y acá teníamos una ley sancionada en el 2006 y había quienes sostenían, en este caso los defensores de los imputados, que no podía aplicarse una ley de 2006 sobre hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley. La particularidad de esta posición, a la que ahora se suma la Suprema Corte de Justicia, está en la definición del delito. El delito de desaparición forzada es un delito que tiene una ejecución permanente, es decir, se sigue cometiendo el delito hasta tanto no se hallen los restos o a la persona desaparecida. Por lo tanto, al día de hoy se sigue consumando el delito. Ese es un punto importante, Juan, no es que se detiene, ¿no? Porque no hasta se que no detiene, aparezcan los restos... como podría ocurrir si habláramos del delito de homicidio o si habláramos de otros delitos que tienen como una ejecución instantánea. En este caso, lo define la propia ley, en el artículo 21, el delito de desaparición forzada se considera que se sigue cometiendo hasta tanto no se halle los restos o a la persona desaparecida. Por esa razón es un delito que se está cometiendo ahora y por tanto no corresponde aplicar el principio de retroactividad de la ley penal porque la ley se sancionó en el 2006 y el delito se está cometiendo ahora. Esta era una discusión que existía, que afortunadamente se había saldado a favor de los derechos humanos, digamos, en primera instancia y en segunda instancia, y ahora tenemos la opinión de la Corte. La opinión de la Corte, si bien solo tiene eficacia en el caso concreto, en este caso, en el caso de Tassino, no hay más vueltas, la condena es la que hay. De todas maneras, o sea, no se puede extrapolar esta resolución a otros casos, de todas maneras, cuando la Corte asume una posición de este tipo, en general es una jurisprudencia que se mantiene hasta tanto cambien los miembros de la Corte. Bien, llegó el momento de hacer una pausa. Seguimos con 10 grados de temperatura. La mañana viene pintando linda, está algo nubosa, pero después en el correr de la jornada irá aumentando la temperatura. Hacemos la pausa y nos metemos en el tema reforma de la seguridad social, plebiscito de octubre.
decíamos hace algunos minutos, ayer la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos lanzó la campaña por el sí para el plebiscito que se está promoviendo justamente, presentando un documento con los puntos expresados en la papeleta del plebiscito. Y para hablar de esto estamos con Carlos Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS y por supuesto integrante de la comisión. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Hablábamos antes de comenzar y de meternos en los puntos que ustedes han señalado o han marcado en algo que siempre en estas instancias es fundamental, y es el tema de las encuestas. Y si bien había empezado con un panorama, bueno, bastante desalentador el plebiscito, los últimos datos, las últimas cifras hablan de un crecimiento que por supuesto hay que tomar con pinzas, pero bueno, ¿ustedes cómo lo evalúan a esta altura de la campaña y sobre todo teniendo en cuenta el lanzamiento que tuvieron ayer, el tema de las encuestas? Bueno, primero ni que hablar que lo que faltó en el Uruguay es información, es decir, al vecino, a la vecina le faltaba información. Cuando empezamos a recorrer el país hablando sobre la propuesta del PIT-CNT y las organizaciones sociales, realmente la gente empezó a entender de qué estábamos hablando y de que justamente es una propuesta humana, justa y posible. Por lo tanto, las encuestas que empezaron allá en el 31% que apoyaban al plebiscito, hoy en día una encuesta que salió hace muy pocos días de Factum, donde habla de un 53% que votaría en el 27 de octubre este plebiscito. Es decir, estuvimos en el 31, pasamos al 36, pasamos al 48 y hoy estamos en el 53 y todavía la campaña fuerte no la hemos lanzado porque por temas económicos fundamentalmente, y a partir de ayer ahí sí empezamos con toda la campaña para seguir informando. ¿Cómo han tomado la postura del Frente Amplio y en particular esa nota sacada por 112 economistas y otros profesionales que discrepan con la propuesta que está haciendo la comisión y entienden que no es viable la mayoría de los puntos que se están proponiendo? Bueno, eso nos da más la razón de que esta propuesta que estamos planteando nosotros como movimiento sindical es justamente una propuesta social, netamente social y del pueblo para el pueblo. En este sentido es que nosotros nos reafirma más que algunos partidos políticos o algunos sectores de los partidos políticos que quieran apoyar, bienvenidos sean, pero es netamente social, tiene que ser una campaña social y tiene que ir justamente despegada de las elecciones nacionales del 27. Una cosa es lo que votes el 27, el partido político que quieras votar el 27, y otra cosa es votar y poner la papeleta blanca del sí en defensa de vos mismo, en defensa de la gente, en defensa de los que menos tienen, los más vulnerados, las más vulneradas. Por lo tanto, creo que eso cada vez demuestra más, según las opiniones que hay de arriba de la mesa, demuestra más que nuestra propuesta es justa, es solidaria y humana. ¿A ustedes les consta el otro día uno de los argumentos que manejaban quienes apoyaban el sí justamente, o mejor dicho, no los argumentos, pero pertenecían a partidos tradicionales, por ejemplo? Porque uno puede asociar que como es una propuesta que está basada en el PIT-CNT y organizaciones sindicales va a tener el apoyo de la izquierda. También sectores de otros partidos, según la encuesta, se manifestaban proclives a apoyarla. Sí, exactamente. Nosotros que recorremos el interior, hay compañeros y compañeras que han ido a nuestras charlas que votan todos los partidos políticos. Es decir, es más, en algún momento nos llamaron para preguntarnos si podía ir tal persona porque votaba a tal partido político. Esto es abierto, es popular, es social, el pueblo tiene que llevarlo. Es muy parecido a lo que pasó en el año 89, donde el plebiscito del 89 comenzó la ONASPU con el PIT-CNT a publicitar ese plebiscito para que las jubilaciones aumentaran por índice medio de salario, y no todos los partidos políticos apoyaron y no todos los sectores apoyaron esa propuesta, y sin embargo se logró esa propuesta con el 72,5%. ¿Por qué? Porque en definitiva se demostró que es para la gente y por la gente, y que los tiempos políticos muchas veces no son los tiempos de la gente. Porque toda la gente que está en la pobreza, toda la gente que está pasando necesidades, que no llega a fin de mes, muchas veces tiene que esperar los tiempos políticos entre que se instaura un gobierno que genera las políticas y que se aplica, y capaz que pasan 2 o 3 años, 4 años para que empiece esa persona a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, lo nuestro es diferente. Nosotros tenemos la necesidad ya, los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido es que generamos esta propuesta.
Carlos, hablemos de la reforma y los cambios que están planteando. Desde el gobierno se defiende la ley y se dice que las modificaciones propuestas incrementarían el déficit fiscal, obligando a aumentar los impuestos o los aportes de trabajadores, pero que además sería un colapso del sistema. Esta palabra se usa mucho, la de colapso, ¿no? Sí. Algunos sectores del Frente Amplio comparten también esto último de que habría un colapso del sistema. ¿Cómo se paran frente a eso? Bueno, primero en el año 96, el mismo discurso del año 96 de quien redactó la reforma del 96, Rodolfo Saldain, hoy vuelve a implementar la misma receta, asustando a la gente, tratando de decir que va a haber un colapso, y realmente nosotros ya hemos demostrado, y aparte hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte que demuestra que la propuesta del PIT-CNT lo que hace es que el sistema de seguridad social, el BPS, fundamentalmente tenga un equilibrio por más de 20 años o 20 años. Por lo tanto, si hay un equilibrio en el sistema no va a haber ningún colapso. Y aparte van a pasar 4 gobiernos para discutir justamente en un diálogo social una reforma integral de la seguridad social. Porque ahí es donde tenemos el problema. Se está mirando solo económicamente la propuesta, pero no se mira desde la parte humana. Y la seguridad social es un derecho humano fundamental. Pero a su vez, también estos mismos que dicen que va a haber un colapso y que hay que aumentar impuestos y justamente hablan de los impuestos más regresivos, es decir, los impuestos al trabajo y los impuestos al consumo, es decir, consumidores finales y los trabajadores. Es decir, hablan de incrementarnos los impuestos a nosotros. Sin embargo, en el Uruguay hay 2.100 millones de dólares de exoneraciones en impuestos al IRAE y al patrimonio. Exoneraciones. Es decir, si cumplirían la norma y no exoneran, ahí tienen un ingreso que realmente no solo daría para cubrir esa inversión social, porque hablan de gasto, a mí no me gusta hablar de gasto, a mí me gusta hablar de inversión social porque estamos hablando de gente, no estamos hablando ni de aviones, ni de barquitos, ni de autos, estamos hablando de gente. Y esa inversión social se puede hacer a través de esos ingresos que no están hoy en el Estado. Pero Habría además que hacer reformas muy profundas. ¿Habrá temor a las reformas? Y yo creo que hay mucho temor a las reformas profundas porque en definitiva es un tema de voluntad política. Y la voluntad política quizás en campaña electoral les es más difícil decir alguna cosa de lo que van a tener que hacer y es preferible decirle a los trabajadores y trabajadoras, miren, no vamos a llevar lo suyo, que siga aumentando la pobreza, que sigan los salarios por debajo de 25.000 pesos, como hay hoy en el Uruguay, más de 550.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Sigamos así. Si no hay un cambio de la matriz productiva, un cambio de la calidad del empleo, un cambio en la reducción de la jornada laboral, que eso implica que si vos haces un cambio en el mercado laboral, repercute directamente, positivamente en la financiación de la seguridad social, y bueno, no vamos a poder hacer ningún cambio porque en definitiva se va a mantener de la misma manera. Las nuevas tecnologías, en el Uruguay no aportan a la seguridad social, en Europa ya están aportando. ¿No se podrá pensar en eso, de esas máquinas que no solo desplazan mano de obra, precarizan el trabajo, sino que generan más ganancia al capital? ¿De eso no tendrá que volver algo a la seguridad social? Y ahí se terminaría ese caos, ese panorama que están viendo muchos y muchas. ¿No tendremos que hablar de eso? Yo me pregunto, ¿el Uruguay está bien que sea el único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores que los empresarios? ¿Que algunos empresarios? ¿Que el sector rural aporte una cuarta parte que los demás empresarios, 1.92? ¿Que el aporte de los trabajadores sea el más alto de América Latina y el quinto en el mundo? ¿Eso está bien? Yo pregunto. Si no es que estamos equivocados, capaz de que estamos haciendo una propuesta que no es coherente. Es lógico, lo estamos viendo, los números lo dicen, estamos en estadísticas en las cuales podríamos cambiar. Es decir, ¿por qué seguimos teniendo un sistema de seguridad social que se sostenga a espaldas de los trabajadores y trabajadoras? Carlos Clavijo, integrante de la comisión que promueve justamente el plebiscito para la reforma de la seguridad social, gracias por acompañarnos. Preguntas que seguramente se van a seguir planteando en las próximas semanas en esta campaña. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por poderle llegar a
a la gente con toda la información. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a otro tema porque el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, Javier Lacida, dijo que el 20% del estudiantado no está completando el 9º año, antes conocido como tercero del ciclo básico, y que ese porcentaje aumenta al 30% en la población de ingresos más bajos. Lacida se refirió a este tema en la presentación de un documento sobre las trayectorias educativas. Es una mirada que nos está dando más información sobre las percepciones, las dificultades, los logros que los jóvenes van teniendo y los distintos actores con los que van interactuando. Este es un primer informe, es importante aclarar, este es un informe que mira la información disponible, que es mucha, pero que a la vez está no suficientemente articulada y detalla muy meticulosamente cuáles son las articulaciones que son necesarias, y en un próximo informe ya va a haber la información que surge sobre los propios jóvenes. Hoy el sistema educativo ha logrado que se complete en un buen nivel la educación básica integral, el 9º año. Igual queda un 20% de estudiantes que no la completan y un 30% en los sectores de ingresos más bajos. Ahí hay dos desafíos focalizados, pero en los que hemos avanzado mucho desde las cifras hace 10 años. Bien, y vamos a seguir hablando ahora de temas educativos y nos vamos al móvil, porque allí está Julieta Núñez Tomás, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días, Julieta. Estamos escuchando y viéndote a ver qué está pasando con los temas educativos, a ver si la tenemos por allí. A Julieta, te escuchamos, Julieta. ¿Cómo estás, Jano? Buenos días, un gusto saludarte. Así es, ayer estuvimos abordando algunas perspectivas vinculadas a este informe de trayectorias educativas en estudiantes uruguayos, pero hay otras aristas también para abordar, y es por eso que estamos con el director del INED por el Frente Amplio, Pablo Caggiani. Una de las aristas importantes tiene que ver con el registro de asistencias e inasistencias, y se ha planteado la posibilidad de que la transformación educativa haya afectado el registro de estas inasistencias. ¿Tienen constancia de esto desde el INED? Sí, así es. Lo que se presentó es un estudio que hace el Instituto, digamos, la primera parte de un estudio que hace el Instituto sobre el tema trayectoria. Este es un proyecto que se está ejecutando con la ANI, que lo que hace es básicamente relevar qué es lo que piensan los actores que hay en el sistema educativo respecto a los sistemas de información que tiene la educación para intervenir cuando los gurises empiezan a desvincular, empiezan a faltar. Es decir, algunos predictores que ya se sabe que están alertando de que ese estudiante va a dejar de estudiar o está teniendo una relación con el centro educativo de baja intensidad, como se le dice. Una de las cuestiones que surge de las entrevistas es esto que tiene que ver con que la transformación educativa no contempló, digamos, la relación con el sistema de protección de trayectoria, y estas decisiones que tienen que ver con no considerar tanto las inasistencias para la promoción desestimularon, digamos, el pasaje de lista, y esto genera una dificultad porque no permite intervenir a tiempo. Es decir, una de las cuestiones que señalan los actores, tanto de las UCDIs, que son las unidades que siguen trayectoria, como de los directores, es, bueno, muchas veces la información está tan dispersa, hay que llenar en tantos lados, que cuando logramos intervenir la cuestión ya está complicada. ¿Esto se valoró en su momento? ¿Se discutió con respecto al registro de asistencias en el marco de la discusión por la transformación educativa? Bueno, esto es un informe que la ANEP ya tiene, que en el día de ayer fue presentado y que lo comentó, digamos, el gerente de la parte de financiera y de sistemas de la ANEP, que es el economista Héctor Bauzón, y señalaba así algunos avances en los últimos años en materia de sistemas de información, pero muchos desafíos a la hora de pensar los sistemas de información desde los centros educativos y desde la vida concreta de los gurises. Cambiando de tema, Caggiani, un segundo, hay también preocupación por parte
parte de padres y madres, colectivos de padres y madres vinculados a la educación inclusiva, que necesitan de políticas de educación inclusiva que se estén cumpliendo para lo que tiene que ver con tanto estudiantes que estén en situación de dependencia como quienes necesitan acompañantes terapéuticos. ¿Qué grado de cumplimiento hay de las políticas vinculadas a la educación inclusiva? Bueno, ahí lo que tenemos es que Uruguay está trabajando desde hace varios años en esto de no segregar, es decir, no separar a lo que antes era educación especial de educación común. Esto se está viendo claramente en la matrícula, es decir, no de este periodo, sino de ya varios años atrás se viene pasando. Aquellos gurises que iban a educación especial están en escuelas comunes y ahí hay una situación que es que en este periodo se ha logrado avanzar poco, es un poco lo que están planteando la familia, y se ha logrado avanzar poco fundamentalmente en aquellos estudiantes que requieren acompañamientos para sostener las propuestas educativas. Estamos pensando en aquellos estudiantes que por su nivel de dependencia no pueden estar solos en una institución educativa, sino que requieren otro adulto que los acompañe. Ahí tuvimos un parate muy grande en sistema de cuidados a principio del periodo de gobierno, donde los asistentes y los acompañantes se paralizaron, es decir, no existió más contratación de estos actores. El gobierno intentó un rediseño con lo que son acompañantes por centro, pero esto es una experiencia que es muy acotada y que lo que están planteando las familias es que mientras tanto la vida de los gurises continúa y estamos efectivamente ante un desafío para la escuela o para el liceo que tiene que ser acompañado por política pública, es decir, tiene que ser acompañado por formación a los docentes, tiene que ser acompañado por técnicos que rodeen esa situación y además por asistentes o acompañamiento para los gurises con mayor nivel de dependencia. Muchísimas gracias, Cayani. Gracias. Pablo Cayani, director del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Frente Amplio, que justamente habla de distintas perspectivas que tienen que ver con la vinculación y con las trayectorias de estudiantes. Gracias, Julieta Núñez Tomás, y con ella cerramos nuestra edición de hoy aquí en MBD Noticias en esta hora, porque después vendrá la del mediodía y por supuesto a las 19 horas vendrá la edición central de MBD Noticias. Con 10 grados nos despedimos, no se vayan, ya llega Ciudad Viva.